La sorpresa de Jorge. Érase una vez un niño llamado Jorge. Jorge era como la mayoría de los niños, bueno, quizás un pelín más alto que sus amigos, y le encantaba el fútbol. Para él, lo mejor del cole era el momento del recreo. Apenas sonaba el timbre, daba un salto y salía como un rayo al pequeño campo de fútbol que tenía en su colegio. Un día, don Miguel, el profesor de matemáticas, anunció a toda la clase que tenía una sorpresa para todos. Pero antes debían de hacer los deberes. A don Miguel también le gustaba el fútbol y no era la primera vez que si todos terminaban la tarea salían a jugar un partido. Jorge se apuró en hacer todas las operaciones y problemas que don Miguel había escrito en la pizarra. Cuando todos terminaron, llegó el gran momento. Don Miguel anunciaría la sorpresa. Algunos cuchichearon diciendo que eran caramelos, otros gomas de diferentes formas y colores, pero Jorge estaba seguro que sería un partido de fútbol. Don Miguel, antes de dar la sorpresa, explicó que el colegio estaba celebrando la Semana del Libro, que la biblioteca había preparado una exposición de libros sobre un escritor famoso. Don Miguel habló de la vida del escritor, de algunos libros que había escrito. Jorge no podía pensar en otra cosa que en el partido de fútbol, así que apenas escuchó a don Miguel. De pronto, todos se levantaron de la silla e hicieron una fila para salir ordenadamente de la clase. A Jorge le extrañó muchísimo que don Miguel no cogiera el balón, pero también le pareció raro que el resto de sus compañeros permanecieran en riguroso silencio para ir al patio. Jorge le preguntó a Federico, su mejor amigo, Fede, que era así como lo llamaba, ¿cuál es la sorpresa? ¿Pero no has escuchado todo lo que ha dicho don Miguel? ¡Vamos a la biblioteca!, dijo con una sonrisa que le llegaba de oreja a oreja, porque a Federico le encantaban los libros, sobre todo los de poesía. A Jorge se le abrieron los ojos y la boca. ¿A la biblioteca? ¿Pero qué sorpresa es esa? Jorge odiaba los libros, sobre todo los que no tenían dibujos. Definitivamente, para él, esa no era una buena sorpresa. Nada más llegar a la biblioteca, la bibliotecaria les dio la bienvenida contando un cuento. A Jorge le gustó. Aquellas palabras sonaban de tal forma que podía imaginarse la historia como si hubiera ido al cine a ver una película. Antes de regresar a la clase, la bibliotecaria dejó que cada alumno escogiera un libro para leer. Jorge miró por las estanterías buscando el más fino y comprobando que en su interior hubiera muchos dibujos. Encontró uno que aparecía un dragón y un caballero. Se sentó en la última mesa, abrió el libro, leyó la primera frase, luego levantó la cabeza y miró a todos sus amigos. Leían los libros que habían escogido. Bajó la cabeza y en lugar de leer, se dedicó a pasar las páginas y ver los dibujos de su libro. Poco a poco, sus ojos comenzaron a cerrarse y se quedó profundamente dormido. Cuando despertó, ya era de noche. La biblioteca estaba totalmente a oscuras, pero no era el único que estaba en la biblioteca. Jorge podía escuchar unas voces a lo lejos. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, comprobó con gran asombro que las voces procedían de unos libros. ¿Aquellos libros estaban hablando? Debo de estar soñando, pensó. Así que se dio un fuerte pellizco en el brazo y ¡ah!, gritó. ¿Qué ha sido eso?, dijo uno de los libros mientras se giraba hacia la mesa de Jorge. Era un libro grande, con un casco y una lanza. Jorge se agachó para que no lo vieran. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo. Pum, 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 pum. Quizás haya sido en la estantería de terror, dijo un libro. Ya sabes cómo son ese tipo de libros, siempre dando susto. Pero continúa con lo que decía Quijote. Y el libro grande, con lanza y casco, continuó hablando mientras los demás libros lo escuchaban muy atentos. En vaya lío se había metido Jorge, pero menos mal que ningún libro lo había visto. Bueno, eso era lo que creía él, porque de pronto pudo escuchar una voz que le decía: por favor,
¿Te importa no aplastarme?, dijo el libro que había escogido y sobre el cual estaba apoyado. Jorge estuvo a punto de volver a chillar, pero el pequeño libro le dijo que era mejor que estuviera en silencio. Es mejor que no sepan que estamos aquí. Esta es una buena mesa para escondernos. ¿Y tú? ¿Por qué quieres esconderte?, le preguntó Jorge. Es que hoy toca contar nuestra historia y aún nadie me ha leído, así que me da mucha vergüenza que los demás descubran que no sé de qué trato, dijo el pequeño libro, mientras unas lagrimitas le saltaban de los ojos. No llores, le dijo Jorge, creo que eso no es bueno para tus páginas. Pero el pequeño libro continuó llorando cada vez más fuerte mientras decía: todos cuentan sus historias cada noche, mientras yo nadie me lee. ¡Shh! ¡Que nos van a descubrir!, le dijo Jorge. Yo te leeré. Así podrás esta noche contar tu historia a los demás. Yo aprovecharé entonces para salir de la biblioteca sin que me vean. ¿Harías eso por mí?, dijo el libro mientras una sonrisa se dibujaba en su portada. ¡Claro! Ven, anda. Y Jorge cogió el libro y comenzó a leerlo. Trataba de un pueblo que vivía asustado por un dragón. Los habitantes ya no sabían qué hacer para alejar del pueblo a ese temible animal, ya que se había dedicado a comer todo lo que había a su paso. Al rey se le ocurrió, pues, hacer un sorteo para enviar cada día a un habitante como comida del dragón y así mantenerlo dentro de su cueva. Pero en el sorteo salió el nombre de la princesa y, como cualquier otro habitante, se dirigió a la cueva del dragón. Fue gracias a un caballero que la princesa se salvó de las garras del dragón. Cuando Jorge terminó de leer el libro, salió corriendo a contar su historia a los demás. Jorge aprovechó para salir de la biblioteca, pero antes se paró en la puerta y observó cómo distintos libros se agrupaban alrededor de su libro para escucarlo, muy atento. Sin embargo, en el momento que Jorge iba a cerrar la puerta, notó como una mano pesada le tocaba el hombro y le sacudía. Del susto dio un gran salto y las luces de la biblioteca se encendieron. De pronto escuchó la voz de don Miguel que le decía: ¡Pero Jorge! ¿Qué te has dormido? Escuchó las risas de sus compañeros, todos sentados en la biblioteca con sus libros. La bibliotecaria se acercó y le dijo: ¡Felicidades, Jorge! ¿Felicidades? ¿Felicidades por qué? Jorge no entendía nada. Se había quedado dormido mientras hojeaba su libro. La bibliotecaria le explicó que era el día de su santo y el libro que había escogido era justamente la leyenda de San Jorge. Vaya, todo había sido un sueño. Qué lástima, pensó. Pero cuando se iba a levantar, escuchó que alguien en voz baja le decía: «Gracias, Jorge». Cuando miró a la mesa, ahí estaba su libro, con una sonrisa y guiñándole el ojo. Y colorín colorado, este cuento parece que se ha acabado.